Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, titulada La fe de Cristo. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, gracias por este día y por la oportunidad que tenemos de reunirnos a aprender de su palabra. Gracias por el regalo de su Hijo Jesús y por la fe que transforma nuestra vida. Le pedimos, Padre, que abra nuestros corazones y nuestra mente para que podamos entender que nos inspira a vivir en usted cada día y que pueda despertar en nosotros un profundo deseo de amarle, de servirle y de trabajar en su obra. Que cada enseñanza no se quede solo en palabras, sino que pueda tocar nuestra vida y nos impulse a ser un instrumento de su amor en este mundo. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Antes de analizar conceptos, textos y doctrina, es necesario que nos detengamos y nos preguntamos algo que es esencial. ¿Qué está haciendo Cristo hoy en mi vida? Porque la fe no es solo un conocimiento que se aprende, es una experiencia que se vive y que transforma cuando el corazón ha sido tocado por la gracia de Dios. Ya no puede permanecer indiferentes. Vivimos en tiempos en los que el mundo necesita ver un cristianismo vivo, compasivo y comprometido. Dios sigue llamando a hombres y mujeres comunes para realizar una obra eterna. Cada uno de nosotros ha sido alcanzado por su amor con un propósito mayor, y es que nosotros mismos. Que este repaso no sea solo una lección más, sino una oportunidad para que nosotros podamos permitir que su Espíritu Santo pueda despertar en nosotros el deseo de servirle, de amar y de trabajar en la obra del Señor. Hoy Dios vuelve a llamarnos por nuestro nombre, invitándonos a ser parte activa de su misión. Que nuestros corazones siempre estén dispuestos a responderle. El tema principal es la fe de Jesús. En esta jornada intermedia de la semana, la lección se centra en el cambio esencial que ocurre en la vida del creyente cuando Cristo pasa a ser su confianza total. El apóstol Pablo ejemplifica esta realidad mediante su experiencia de conversión en el camino a Damasco, donde él dejó atrás su antigua vida basada en la ley para vivir una vida en completa comunión con Cristo, para reconocer a Cristo y la virtud de su resurrección. Nuestra lectura bíblica está en Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11. Este texto resume la actitud que pone la fe total en Cristo y vivir en su poder. El intercambio de vida. Pablo nos habla de un maravilloso intercambio espiritual. Él dejó su confianza en la observancia religiosa y en su propio esfuerzo para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Esto representa el corazón de la fe cristiana. La salvación no está en nuestras obras, sino en la relación viva que nosotros tenemos con Jesús. Estar en Cristo. El apóstol usa la frase estar en Cristo para describir la nueva vida y posición del creyente. Esta expresión implica tener una unión tan íntima que nuestra vida se pueda ocultar a Jesús y su justicia se nos imputa. La lección remite a pasajes como Efesios capítulo 1, segunda de Corintios 5:21, Colosenses 2:9 y Gálatas 2:20. Como contexto para entender esta verdad. El propósito eterno de Dios.
Pablo explica que el propósito de Dios es reunir en Cristo bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y en la tierra. Esto subraya el plan divino de redención y la unidad universal a través de Jesús. Reflexionemos si nuestra confianza está más en nuestros esfuerzos personales o completamente en Cristo. Meditemos sobre lo que significa realmente estar en Cristo, recibir su justicia, caminar en su verdad y responder de él día a día. Reconocemos que nuestra fe debe centrarse en Jesús, no en nuestras obras ni en nuestros méritos. Pablo comprendió que su antigua forma de vivir, confiado en cumplir la ley para salvarse, no podía darle la verdadera salvación. En el camino a Damasco, él hizo un intercambio decisivo. Dejó de confiar en sus propios esfuerzos y aceptó vivir dependiendo totalmente de Cristo. Cuando Pablo dice ganar a Cristo y ser hallado en Él, está diciendo que ahora su seguridad, su perdón y su nueva vida vienen únicamente de Jesús. Ya no se trata de lo que Él hace, sino de lo que Cristo hizo por Él. Esa es la base de nuestra fe. Vivir unido a Cristo y confiar en su justicia, no en la nuestra. Una de las preguntas que tenemos en nuestra lección nos dice: la expresión ser hallado en Él, es decir, en Cristo, es interesante. Efesios capítulo 1, 4, 2 de Corintios 5, 21, Colosenses 2, 9 y Gálatas 2, 20. A la luz de estos pasajes, ¿cómo entiendes las palabras de Pablo? La expresión ser hallado en Él significa vivir unido a Cristo, de tal manera que Dios nos ve a través de Jesús y no por nuestros propios méritos. En Efesios 1:4, aquí nos enseña que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación, lo que nos muestra que nuestra salvación siempre ha estado centrada en Él. En 2 de Corintios 5:21 explica que Cristo tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Es decir, que cuando estamos en Cristo, Dios nos considera justo por lo que Jesús hizo por nosotros. En 2 de Colosenses 2:9 nos recuerda que en Cristo habita toda plenitud, la plenitud de Dios. Por lo tanto, a nosotros estar en Él recibimos todo lo necesario para nuestra vida espiritual. En Gálatas 2:20 nos muestra que esta unión es tan profunda que ya no vivimos solos, sino que Cristo vive en nosotros y guía nuestra vida por la fe. En conjunto, Pablo nos está enseñando aquí que ser hallado en Cristo no es solo creer en Jesús, sino vivir bajo su gracia, cubiertos por su justicia y transformados por su presencia diaria. Nuestra identidad y nuestra esperanza están completamente en Él. Pablo nos enseña que estar en Cristo es el centro de todo el plan de salvación. Desde el principio, el propósito de Dios ha sido reunirlo todo en Cristo, tanto lo que está en el cielo como lo que está en la tierra. Esto significa que Jesús es el punto de unión entre Dios y la humanidad. Según Pablo, estar en Cristo implica que Dios nos da todo a través de Él. Sabiduría, porque Cristo abre nuestros entendimientos espirituales. Justificación, porque somos aceptados por Dios, no por nuestras obras, sino por la fe en Jesús. Santificación, porque Cristo transforma nuestra vida día a día y nos prepara para el cielo. Redención, que se completará cuando Jesús vuelva y seamos glorificados. La salvación es obra de Cristo, de principio a fin.
no comienza con nosotros ni termina en nuestros esfuerzos. Al nosotros acercar a Jesús, recibimos todo lo que necesitamos para ser salvos. Porque Él obra por nosotros y en nosotros. La otra pregunta nos dice, Filipenses 3:9, ¿qué dos cosas contrasta Pablo y por qué es importante recordar siempre este contraste? En Filipenses 3:9, Pablo contrasta dos formas de justicia. La justicia propia, que proviene de la ley y del esfuerzo humano. Esta justicia depende de lo que la persona hace y nunca puede asegurar la salvación. La justicia que solo viene de Dios, la cual se recibe por la fe en Cristo. Esta justicia no se gana, sino que se acepta como un regalo basado en lo que Jesús hizo por nosotros. Este contraste es importante porque nos recuerda a nosotros que la salvación no depende de nuestras obras, sino de confiar plenamente en Cristo. Si nosotros olvidamos esa diferencia, corremos el peligro de caer en el legalismo o en la autosuficiencia espiritual. Mantener este contraste claro nos ayuda a vivir una fe centrada en Jesús y no en nosotros mismos. Pablo entendió que la justicia propia no puede salvar, porque la ley no tiene poder para dar vida. La ley nos muestra lo que es correcto, pero no puede cambiar el corazón ni producir salvación. Solo a través de Cristo puede darnos la verdadera justicia y lo hace por medio de la fe. Sin embargo, no se trata de cualquier fe. Creer solo de manera intelectual no es suficiente. Incluso los demonios creen. La fe que salva es la fe de Cristo. Una fe que confía, que obedece y que es fiel. Jesús vivió una obediencia perfecta y esa fidelidad es la que Dios nos acredita cuando estamos en Él. La palabra griega pistis significa tanto fe como fidelidad. Esto nos enseña que cuando Cristo vive en nosotros, vivimos por su fe y al mismo tiempo expresamos esa fe al confiar en Él cada día. Así la vida cristiana no depende de nuestras fuerzas, sino de Cristo viviendo y actuando en nosotros. Mis queridas familia en Cristo, hoy hemos recordado una verdad que transforma nuestra vida. Todo lo que somos y todo lo que tenemos está en Cristo. No somos salvos por lo que nosotros hacemos, sino por lo que ya Él hizo. Por lo que Él hizo ya por nosotros. Vivimos por su fe, caminamos por su gracia y esperamos por sus promesas. Pero esta experiencia no puede quedarse solo en palabras o en conocimientos. Cuando Cristo vive en nosotros, su amor nos impulsa a servir. No podemos guardar para nosotros una salvación tan grande. Hay personas que están cansadas, que están heridas y que están sin esperanza, que necesitan ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Dios nos llama a los perfectos, llama a los dispuestos, nos invita a poner nuestras manos, nuestra voz, nuestro tiempo y nuestro corazón al servicio de su obra. Tal vez no podamos hacerlo todos, pero todos podemos hacer algo. Hoy el Señor te dice, déjame vivir en ti y yo haré la obra a través de ti. Que esta lección nos mueva a salir, a amar, a servir y a trabajar para Cristo, con gratitud y con entrega. Si Cristo lo dio todo por nosotros, ¿qué nosotros estamos dispuestos a darle a Él? Que nuestra vida pueda ser una respuesta viva a su amor. Amén. Así es, mis queridos. Que cada día el amor de Cristo nos pueda impulsar a salir, a amar, a servirle y a trabajar para Él con un corazón agradecido y totalmente entregado. Si Cristo dio todo por nosotros, la pregunta sigue resonando en lo profundo de mi alma. ¿Qué estoy dispuesta a darle a Él? Que nuestra vida entera pueda ser una respuesta viva y visible a su amor.
reflejada en obediencia, en servicio y en fidelidad hasta el día de su regreso. Amén. Muy bien, mis queridos, que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Padre amado, le damos gracias. Gracias por hablarnos hoy a través de su palabra. Gracias porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir y para ser salvos. Le pedimos que esta verdad no se quede solo en nuestra mente, sino que pueda descender en nuestros corazones y que transforme nuestra manera de vivir. Ayúdanos a reflejar a Jesús en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en nuestras acciones y en nuestro servicio. Padre, tome nuestra vida, nuestros talentos, nuestro tiempo y nuestra fuerza y úsenos para su obra. Háganos sensibles a la necesidad de los demás y dispuestos a responder a su llamado. Que podamos salir de aquí con el compromiso renovado de amarle, de servirle y de trabajar para usted. Viviendo cada día, Padre, como una respuesta de agradecimiento a su amor. Ponemos este día en sus manos y todo lo que vayamos a hacer en él para honrar y glorificar su nombre siempre. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, mis queridos, no se olviden que tenemos una cita mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pasen un feliz día. Dios me los bendiga. Hasta mañana.